Buenas noches, Elías. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Bien, bueno, acá en Metropolitano, camino nuevamente a mi domicilio. Ajá. Estás por el Smart. Sí, por el celular estoy acá escuchando la clase. Ok, muy bien. Buenas noches, Carla. Buenas noches, profesor. ¿Cómo están? ¿Qué tal fin de semana? Divertido, me compré un Monopoly. ¡Ay, qué bueno! Ese es un muy bonito juego. Hay otro. Sí, justo me compré uno que es ¿cómo se llama? El Super Banco Electrónico, que Ya, es una novedad. con tarjetas Y electrónicas, sí, ¿no? sí, es todo rápido y no, intenso. Un poco largo, pero intenso. Yo les recomendaría, si alguno les gustan los juegos de mesa, hay un juego que se llama Brain, como cerebro en inglés. Es bien interesante porque es más o menos lo que te ocurre en la vida diaria, ¿no? Dentro del juego, ¿no? Por ejemplo, por si te voy a tomar unas vacaciones y te lleva a situaciones donde tú tienes que tomar decisiones. O te dice, ya eres papá, ¿no? O eres mamá, tienes un hijo, entonces se incrementa tus gastos o cosas así, ¿no? Entonces tú vas llevando la cuenta de lo que lo que ganas, con lo que tienes que pagar, y llega a fin de mes, y tienes que hacer los desembolsos, pero a la vez recibes tu pago de tu trabajo. Bien interesante. Si pueden en algún momento, denle su mirada, y si lo compran, es para jugar entre, si no me equivoco, son 6 jugadores creo que es, si no mal Qué recuerdo. chévere. Es como un juego de roles, ¿no? Sí, como un juego de roles, exacto. Hay varios juegos así de ese tipo. Profesor, buenas Right. noches. Buenas noches. Disculpe que lo interrumpa. Se lo Sí. saluda Marcelo Sandoval. Marcelo. Lo que pasa Sí. es que, profesor, ya que la semana pasada no tuvimos clase, bueno, por X motivos, Ujú. quería yo preguntarle sobre la nota de la continua 2, ¿no? Porque mi No compañero aparece, ¿no? Abraham, y con los cuales subimos todos los trabajos, y a mis otros compañeros, Diego Ramos y ¿Con quién, Elías, espérate, ¿con quién has llevado? con Diego ¿Quién? Ramos, Elías, Abraham. Ramos. Ya voy a utilizar a Diego Ramos y aquí más a Abraham. Abraham, ¿qué es su apellido? Abraham, ay, acá tengo Abraham Acuña, profesor. Acuña. Elías Mamani Ya. también, profesor. Sí. Voy a Yo también le revisar envié un los correo, Elías trabajos. profesor, también, el claro. fin de Lo que- semana, indicándole que no tenía NSP en Sí, esa pero lo que evaluación pasa y es, también le agregué con los datos de los sí, integrantes del grupo. sí, lo que pasa es que a veces estoy revisando y veo, no están los integrantes, yo solamente califico los que están dentro del, digamos, de la relación. Por ejemplo, no sé si ustedes de aquí, fue un foro y lo presentó solito, le calificas él solito, a pesar de que estaba, luego en el siguiente foro presentó en grupo, pero en el foro inicial solamente estaba él y ahí lo califiqué, no lo califiqué el grupo, porque no indicaba que era grupal, lo presentó individual. Entonces, todos los trabajos que son en grupo deben colocar ustedes el grupo. Si no, yo lo considero como un trabajo individual. Eso siempre ténganlo en cuenta. ¿Ok? De todas maneras, yo voy a revisar entonces el trabajo de Ramos y de Abraham. Y si estás ahí en sus trabajos, yo te digo, ya presentaste, creo que tu puesto por Sí, yo ya secretaría. presenté Ya, ok. por su secretaría, por SAE, Ya, claro. sí, ya, ok. Entonces yo lo voy a responder por ahí. Gracias, ¿Ok? profesor. Ya, ok, listo. Bueno, ya. ¿Qué más? Como les decía, hay juegos interesantes de toma de decisiones. No son empresariales, pero son tomas de decisiones importantes.
por ejemplo, de tu vida diaria, ¿no? Y que de alguna manera esas decisiones después se trasladan a la empresa, ¿no? Esa forma de pensar. Bueno, continuamos entonces. Sí, en la semana pasada tuve un problema con el internet, como le comenté a Yomar, y no me pude conectar. Por eso que le solicité un poco el tema de la recuperación. Lastimosamente, en Secretaría me piden 72 horas antes, entonces ya no alcanzaba, me dijeron, no se va a poder. En este caso, como le he comentado yo, ya tengo ocupado el martes y miércoles, nos quedaría jueves y sábado. Entonces, para que hoy día mismo, si pueden reunirse y opinen, para yo enviar hoy día en la noche la solicitud para que pueda encajar o entre el jueves, que es el más cercano, o el sábado, ¿no? Se los dejo a ustedes para que deliberen y me pasen, me comuniquen, ¿no? Para poder hacer el trámite administrativo. Ahorita los trámites administrativos están centralizados, entonces es por eso que no es tan fácil ya programarlo con poco tiempo de anticipación. Bueno, veamos. A ver, ya, sí, estamos bien. Voy a proyectar la diapositiva. Me avisan si se ve, por favor. ¿Se ve? ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Sí se aprecia, profesor? ¿Yomar? Sí. ¿Quién habla? Sí, soy Yomar. Sí se aprecia el PPT. Ya, Disculpe, listo, profesor. Yomar. Listo, gracias. Gracias, muy amable, Yomar. Bueno, el día de hoy vamos a ver una de las técnicas digamos, de investigación concluyente, ¿no? Y ya hemos dado paso a las técnicas de investigación documental, exploratorias, ¿ok? Y hoy día estamos ya, digamos así, desarrollando las técnicas concluyentes, donde nosotros, de acuerdo a nuestra investigación anterior, tanto documental como exploratoria, hemos encontrado una serie de información que nos va a permitir tomar decisiones. ¿Continuamos, no continuamos con la investigación? ¿Qué debemos nosotros, desde qué aspecto debemos tocar la investigación? Entonces, eso nos lleva ya a tomar decisiones finales y en eso consiste el tema de las investigaciones concluyentes. Ya concluimos algo acerca de nuestra investigación, tomamos ya decisiones finales, eh, por ejemplo, en este caso de nuestro producto, nuestro solución al problema que nos hemos planteado, ¿no? En cada grupo. Veamos. El día de hoy vamos a ver el tema 11, encuestas, que es una técnica de instrumentos es del curso de técnica de instrumentos para la investigación. La idea de tener una serie de informaciones que sea lo más cercana a la realidad. Por lo tanto, nos podríamos plantear cómo confirmamos lo que piensa un grupo de usuarios es similar a lo que piensan la mayoría de los potenciales usuarios. O sea, podemos llevar las conclusiones que hemos hecho de de un conjunto de usuarios a toda la población de usuarios que tienen esas mismas necesidades, esa misma problemática. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es factible? ¿Qué opinan? Sí, levántate la mano.
Sí, Carla, profesor, sí. sí, dime. Creo que sí. O sea, en ciertos porcentajes, ¿no? Si es que se tiene un 5%, 10% o el 20% del mercado total, Ujú, se puede tener una idea de patrones, ¿no? O similitudes en el mercado que se está estudiando, ¿no? ujú, Y así se podría, para no estar estudiando todo el mercado, que sería demasiado. claro, ¿no? Ujú. Para eso nos ayudan las técnicas estadísticas, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, ¿no? Cómo a través de la investigación en una muestra podemos extrapolarlo, podemos llevarlo a una población mayor, ¿no? Por ejemplo, en este caso, nuestro segmento objetivo, ¿ok? Entonces, sí, lo que podemos lograr eso mediante ese estudio de este grupo de personas que son potenciales usuarios. Ahora, para ello, ¿qué necesitaríamos? Es la pregunta que se viene a continuación, ¿no? Si queremos, hemos dicho que sí se puede. Ok, entonces, ¿qué necesitaríamos hacer? Aplicar herramientas de investigación, ¿no? Como entrevistas, foros, Ajá, acercarnos cosas. más, ¿no? Acercarnos Ujú. más todavía al cliente, ¿no? Porque ya hemos hecho, supuestamente, dentro del desarrollo, hemos visto las entrevistas, ¿no? Que forman parte de la investigación exploratoria, ¿ok? Entrevistas de expertos, a tomadores de decisiones, entrevistas a profundidad, todo ello forma parte de la investigación exploratoria. Todavía estamos un poco, como quien dice, abriendo toda esa área de potenciales clientes, potenciales usuarios, ¿no? Abriendo sus mentes para ver qué cosa tienen ellos, qué insight tienen, qué es lo que ellos desean, qué es lo que están buscando, qué problemas necesitamos resolverle. Y una vez que conocemos esto, tenemos que confirmar. O sea, no solamente tenemos que quedarnos contentos con saberlo, sino tenemos que investigar, llevar mucho más para ver cómo lo podemos solucionar. ¿Ok? Entonces, como tú dices, necesitamos otras técnicas, ¿no? Otras herramientas. Por lo tanto, tenemos que preguntar a una muestra más representativa del segmento de mercado. Pero hacer entrevistas, todo sería muy costoso y la información obtenida sería muy difícil de procesar. ¿No? Definitivamente, como tú decías, indicabas muy bien, sería pues poder conversar, preguntar a toda la población, a nuestro segmento objetivo, ¿no? Acerca de digamos, sus insights, su problemática, cómo están solucionando actualmente ese problema. Entonces tenemos que llegarnos primero a una muestra. Y lo que utilizamos y lo que vamos a ver el día de hoy es la técnica de las encuestas. Ok, entonces el día de hoy vamos a ver, continuando con las técnicas de investigación concluyente, ¿no? Cómo se aplica una técnica de investigación elaborando instrumentos consolidados de sus resultados. Hoy día el tema es las encuestas. Vamos a ver los tipos de encuestas, tipos de preguntas de encuestas y tipos de escalas. Seguramente que ustedes ya anteriormente han aplicado las encuestas, ¿no? Y seguramente también muchas veces estamos un poco desorientados en qué preguntas debemos hacer, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos sentado a decir, elaboren sus encuestas? Y ustedes, y nosotros, yo también en algún momento, pues, ¿qué pregunto, no? ¿Qué es lo que yo debo preguntar en una encuesta? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a veces decimos, a veces he escuchado, ¿no? Que algunas veces dice, alguna vez la sensación de que la única razón por la que tenemos elecciones es averiguar si las encuestas están en lo cierto, ¿no? Algo capcioso, ¿no? Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Es verdad? Quizás solamente es para confirmar si la encuesta estaba bien, se hace la encuesta. Esas tendencias a veces en lo político, ¿no? Sí, dime, Carlos. Profesor, Ah, no, yo perdón. considero que con respecto al tema de las encuestas, eh, no, no siempre, digamos, son o nos indican la cifra, digamos, exacta, ¿no? Yo Ujú, considero que son como una referencia, quizás en muchos casos muy aproximada, pero siempre tienen un margen de error, ¿no? Entonces, exacto. para, digamos, validar esa
esa respuesta uno tiene que recurrir también a otro tipo de métodos científicos para que se pueda complementar, bueno, como yo lo he visto. Perfecto, perfecto, Yomar. Tienes mucha razón, ¿no? Porque muchas veces con una sola herramienta nos conformamos nosotros con esos resultados, pero debemos nosotros cruzar, debemos en realidad validar esos resultados, ¿no? Posiblemente utilizando otra herramienta y ver si los resultados coinciden o tienen dentro de un margen de error, tienen alguna coincidencia, ¿no? Porque, como tú dices bien, toda herramienta tiene, digamos, inherente el error. No se puede evitar, ¿ok? Ahora, pueden haber herramientas que, en teoría, nos puedan asegurar un cierto nivel de error, pero en la práctica, a la hora de tomar, ¿no? También depende mucho del encuestado, ¿no? Qué tan veraces sus respuestas, ¿no? Qué tan, digamos así, serio toma las preguntas y responde, ¿no? Y eso hace que muchas veces las respuestas tengan sesgo, ¿no? Al final eh, se pueda hasta anular una encuesta, ¿no? Por el tema de sesgo. Y aún más, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que cuando son, no sé si ustedes de repente han participado en encuestas en el INEI, los capacitan, ¿no? Generalmente capacitan 4 o 5 semanas, los capacitan para que sepan utilizar la herramienta de la encuesta, porque esto es toda una técnica. Por ejemplo, en el tema de las aclaraciones, ¿no? Como vamos a ver ahora. Continuamos entonces. Carla, ¿ibas a participar? Sí, pero es casi lo mismo de la idea del compañero, así Ok, que mejor no quiero está bien. alargar. Ok, Carla. Bueno, entonces, generalmente en las encuestas todo el mundo está en esas expectativas. ¿Coincide con lo que decía la encuesta, con la realidad, cuando ya encontramos los valores que se han recogido en la encuesta o no, ¿no? Como decían esas encuestas políticas, sobre todo, donde se hace mucho debate, ¿no? Que va primero por un margen de error muy pequeño, puntos nada más, décima de puntos, y a veces al final sucede que no solamente son puntos, sino son varias unidades, ¿no? Entonces, el día de hoy estamos revisando una técnica de investigación concluyente que nos permite comprobar la hipótesis que nos hemos planteado, ¿no? A partir de los anteriores tipos de investigación. Documental primero, que nos ha abierto un panorama de los problemas y de soluciones, y luego en la exploratoria donde hemos recogido los insights, hemos recogido del usuario, hemos recogido la problemática del entorno donde nosotros queremos intervenir. ¿Ok? Entonces, es una herramienta más, hay que tener en cuenta, es una herramienta más de la investigación concluyente. Eso significa también que todas sus investigaciones, ustedes deben llegar siempre a una herramienta que nos permita verificar, concluir, más que evaluar, comprobar que nuestra hipótesis es verdadera o es falsa. ¿Ok? Entonces no hay que conformarnos simplemente con una exploración, sino al final tenemos que llevar a una herramienta que nos permita determinar si eso que nos hemos planteado como hipótesis es cierto, ¿no? Es verdadero, porque en base a eso yo voy a construir posiblemente un producto o un servicio, ¿ok? Hablando ya de negocios. Entonces, ¿qué nos permiten las encuestas? Obtener información. Eso es lo más básico que tenemos, ¿no? Y a partir de esas respuestas, ¿no? Poder nosotros luego proyectarlo a la población objetivo, ¿no? Entonces, si nuestra población objetivo puede ser 1000 o 10.000, ok, nosotros tenemos con una muestra representativa de ese segmento, ok, o sea, ese segmento debe tener todas las características que tiene la población objetivo, ok. Entonces, una vez que nosotros nos hemos determinado cuál es la muestra, aplicamos la encuesta
Y los resultados lo podemos extrapolar, podemos decir que toda esa población que hemos definido, todo ese segmento de clientes o posibles clientes, tienen esas mismas características y tienen esa misma tendencia a la forma de comprar, a la forma de pagar, a la forma de buscar, por ejemplo, los productos o cómo poder solucionar sus problemas y necesidades. Por lo tanto, a ver, ¿sería correcto aplicar una encuesta a los profesores de una escuela para conocer si utilizaron las computadoras en un aula, incrementa la creatividad de los estudiantes? ¿Conocer si los docentes estarían dispuestos a emplear computadoras en aula? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería correcto preguntar así, encuestar eso? Si la utilización de computadoras en el aula incrementa la creatividad de los estudiantes. Uno, es una hipótesis. La otra, si los docentes estarían dispuestos a emplear computadoras en aula. ¿Sería correcto aplicar una encuesta a los profesores? ¿Qué opinan? A ver. A ver, vamos a ver. ¿Quién nos puede ayudar? Paulo César, ¿qué opinas? ¿Estás, Paulo César? Si yo aplico una encuesta, ¿no? Si quiero conocer si las computadoras incrementan la creatividad de los estudiantes, sí, seguramente que yo lo podría hacer, ¿no? Porque los docentes que, digamos así, que están aplicando ya la computadora, pues si la utilización de las computadoras, ya están aplicándolo, y queremos ver resultados, ¿qué resultados se obtienen de la aplicación de estas computadoras dentro de la enseñanza? Podríamos nosotros encontrar seguramente, ¿no? De acuerdo a los trabajos presentados por los alumnos, ver si se ha incrementado esa creatividad. ¿Ok? Entonces sí es factible a través de encuestas conocer eso, ¿no? Conocer si los docentes estarían dispuestos a emplear computadoras en aula. Sí, también podríamos, ¿no? También depende mucho de si esos profesores, esos docentes están capacitados, ¿no? Para emplearlos. Entonces quizás si estarían dispuestos, habría que preguntar primero si están ellos capacitados en la utilización de las herramientas, ¿no? Los aplicativos para poder, digamos, utilizar la computadora dentro del aula. Pero sí, también podemos confirmar esa hipótesis o no. ¿Ok? Entonces, debemos tener en cuenta siempre el sentido de la investigación. Las encuestas capturan información cualitativa, ¿no? A partir de las percepciones de los encuestados, mas no determina, ¿no? O establece hechos, por tanto, ¿no? Estamos nosotros analizando las percepciones que tienen ese cliente con respecto a algún aspecto de nuestra investigación. ¿Ok? ¿Se puede conocer cuántos estarían dispuestos a emplear unas computadoras? Sí, se podría, como les digo, sí se podría emplear una encuesta. Por lo tanto, ¿qué elementos debe tener una encuesta? Debe tener básicamente dos elementos. Uno, la aplicación de un cuestionario normalizado. ¿Ok? Y dos, la muestra representativa de la población. O sea, tengo que tener una herramienta y tengo que tener a quién lo voy a aplicar. En este caso, va a ser una muestra. Y el resultado de estos dos elementos es que obtengo información.
¿Preguntas hasta aquí? Diana. Ya tú has aplicado seguramente dentro de la carrera encuestas. ¿Cómo te preparaste para hacer una encuesta? ¿Mm? Diana, ¿cómo te preparaste? Imagínate que estás en ese curso, recuérdalo, y te dijeron, ¿sabes qué? De repente de marketing, te dijeron, ¿sabes qué? Hay que hacer una encuesta para, por ejemplo, corroborar si este cliente o este posible cliente estaría dispuesto a, por ejemplo, adquirir un nuevo producto, si está satisfecho con la atención al cliente que se le está dando. Podemos tener muchas hipótesis. ¿Cómo te preparaste? Diana. Profesor, buenas noches. Mi nombre es Cristina Bueno, Susaya. Profesor, ¿qué dime. tal? Bueno, la pregunta que usted justamente está haciendo, ¿cómo nos preparamos para las encuestas? Bueno, cuando yo estaba en clases presenciales, nosotros Ujú, nos preparamos a través de, primero teníamos que formular las preguntas, teníamos que ver más o menos la necesidad que estaba buscando justamente las personas cuando íbamos a formular las preguntas. ujú, Después de eso ya, también teníamos que ver nuestro público objetivo, ¿no? Teníamos que ver si ese público correspondía al público que estábamos buscando para decirle dichas encuestas, ¿no? Y también con el propósito que teníamos en esas encuestas. Por exacto. ejemplo, me acuerdo que estuvimos en una clase con una profesora, no me acuerdo de qué curso, pero justamente eran dirigido para estudiantes. Entonces, justamente nos dirigimos al público de IPAE, ¿no? Porque eran Claro. estudiantes de tantos años a tantos años, entonces buscábamos ese perfil, ¿no? Perfil Ujú, para que nos puedan corresponder justamente a las preguntas, ¿no? claro. Entonces, bien clarito, ¿no? Tenías que preparar un cuestionario y tenías que establecer, ¿no? Esa muestra, esa población, ese segmento muestra para poder aplicarlo, ¿no? Y que estemos seguros, ¿no? Que son ellos, ¿no? Porque a veces lanzamos encuestas sin saber exactamente si son o no las personas que son nuestro segmento objetivo. Y recogemos y hacemos nuestros cálculos, hacemos todo nuestro trabajo de investigación, ¿no? Llegamos a una serie de conclusiones, pero no necesariamente van a ser verdaderas porque no hemos tenido mucho cuidado en escoger el segmento, ¿no? Donde vamos a aplicar a aplicar la encuesta, ¿no? Eh, aquí tengo me pareció interesante, voy a saltar por un momentito este, las diapositivas para que tengan ustedes una idea. Por ejemplo, lo tomé de una tesis, ¿no? Por ejemplo, era de calidad del servicio. Es calidad del servicio en un centro de salud, ¿ok? Y ellos querían analizar 5 aspectos, ¿no? Los elementos tangibles en relación a la calidad del servicio, la fiabilidad, la capacidad de respuesta y seguridad. Ellos tenían una serie de interrogantes acerca de esos puntos, ¿ok? Y entonces, que ellos querían saber cómo podían ellos averiguar si se mantenían unos aspectos de calidad en los elementos tangibles, que son, por ejemplo, los equipos, las instalaciones sanitarias, la apariencia que tiene el consultorio y los materiales que tienen en el consultorio. Entonces formularon 5 preguntas. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Las 5 primeras preguntas van a estar referidos a investigar acerca de estos 5 indicadores.
Según estos indicadores, yo voy a concluir que los elementos tangibles en una calidad de servicio están correctos. Entonces, yo tengo que tener un objetivo antes de plantear mis preguntas. Luego, comienzo a hacer mis preguntas. Dice, por ejemplo, con respecto a equipos, ¿el servicio de inmunizaciones cuenta con equipos en buen estado? Entonces, aquí yo estoy resolviendo acá, estoy concluyendo, estoy confirmando, ¿no? Que estos equipos están en buen estado, porque según eso yo voy a brindar un servicio de calidad. Entonces acá, por ejemplo, ellos han utilizado Linkener, nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre. Para instalaciones de atención, ¿los consultorios de inmunizaciones son cómodos para la atención? Para los indicadores de instalaciones sanitarias, ¿cuenta con servicios higiénicos limpios y accesibles para el paciente? Para el tema de apariencia, ¿el servicio se observa limpio y en buen estado para la atención? Con respecto a los materiales, por ejemplo, ¿tiene acceso al material informativo durante la consulta? Entonces, ellos, con estas preguntas, están confirmando una serie de, digamos así, quizás conocimientos todavía en duda, todavía que no están bien definidos, la investigación anterior exploratoria no lo ha podido confirmar, y es por eso que están aplicando una encuesta para poder concluir con respecto a estos indicadores, y si estos indicadores dan buenos resultados, o sea, se obtiene buenos resultados, significa que el aspecto, elementos tangibles de una calidad de servicio está ok. Y así va a ir analizando cada uno de los aspectos, ¿no? Por ejemplo, en fiabilidad, ¿no? La solución, el tiempo, errores que puede haber en la atención, capacidad de respuesta, puntualidad, rapidez, ayuda, seguridad, confianza, y van ellos enumerando qué preguntas son las que les permiten a ellos confirmar esos indicadores y confirmando los indicadores, de alguna manera pueden confirmar o asegurar los aspectos de la calidad de un servicio. Entonces, lo primero es saber cuál es el objetivo de la encuesta, qué es lo que quiero saber. Y una vez que ya tengo la relación de las cosas que quiero saber, yo comienzo a generar mis preguntas. Y no es al contrario, no es que genero preguntas y de ahí veo qué es lo que quería saber. Plantear preguntas también tiene una secuencia, ¿no? Tiene una forma de pensar. No es simplemente imaginarnos preguntas y decir, ya, con esto voy a hacer mi encuesta. Entonces, regresando, ¿qué tipos de encuestas tenemos? Tenemos encuestas personales, encuestas telefónicas y encuestas por internet. Son las que más nos encontramos. ¿Ok? Encuesta personal. ¿Qué ventajas y desventajas podrían ustedes mencionar si ustedes estuvieran en el caso de que el profesor del curso les dijera, ¿saben qué? Ustedes tienen que tomar encuestas face to face, ¿no? Cara a cara. Sí, también necesito, exactamente, Elías, también necesito informarme acerca del mercado, ¿no? A dónde quiero investigar. ¿Qué características tiene? Bueno, entonces, ¿qué tipos de encuestas, qué ventajas o desventajas ustedes podrían encontrar si yo tuviera que, o ustedes tuvieran que salir a hacer encuestas personales, un face to face, cara a cara? ¿Qué ventajas? Primero, ¿qué ventajas? ¿Qué dicen? Por ejemplo, Cristina, que me estabas hablando de tus encuestas, ¿no? Que lo hiciste con los alumnos de SEGE. Sí, profesor, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué ventajas tú encuentras en tomar una encuesta personal, un cara a cara? ¿Hay alguna Bueno, ventaja? claro, personalmente, ventaja podría ser de repente, a ver, ver sus expresiones. Bueno, eso sería para una entrevista, más que todo, sus expresiones, No, ¿no? también a veces podemos Para la confirmar encuesta la también. respuesta, ¿no? Sí,
porque a veces en en la encuesta, a veces, ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros solamente nos dedicamos a anotar, pero muchas veces el encuestado dice una cosa, pero nosotros vemos su expresión, que de repente no está totalmente convencido, ¿no? Y de repente, ¿por qué? Porque no tiene clara la pregunta, ¿ok? Y a veces sucede que los encuestados no dan énfasis o no nos permiten conocer si han entendido bien la pregunta. Por eso que al inicio debemos decir, ¿no? Que las preguntas, si tienen un problema digamos, de poder interpretar bien las preguntas, pues nos pueden recurrir a que le hagamos una aclaración, ¿ok? En Ah, claro, general, entonces ¿no? una de las ventajas podría ser sondear, ¿no? Sondear más a la persona que estamos encuestando. Ujú, Sondear en sí. el tema, de repente si no entienden como usted dice la pregunta, podríamos explicarle y también que nos dé una respuesta más acertada, ¿no? Eh, Más que explicarle, Cristina, es aclararle, porque a veces cuando nosotros comenzamos a explicar, podemos influir en su respuesta. Por eso que en los encuestadores del NII, ellos les preparan para aclarar preguntas, más no explicarlas. Porque tú, no es que sea a propósito, pero de repente tú viertes alguna expresión en tu aclaración que hace que ese encuestado lo tome como referencia y según eso dé una respuesta, ¿no? Entonces, siempre que tenemos que tener cuidado que solamente podemos aclarar, ¿no? Más no explicar. Y son dos cosas bastante diferentes, ¿no? De repente no conoce no conoce el término, entonces aclaramos en qué consiste ese término, ¿no? Entonces ya conociendo bien el término puede tener una puede entender bien la oración o la pregunta que se está dando, ¿no? Solamente por eso. ¿Y desventaja? ¿Qué desventaja podría tener? Si no sé para qué carajos compro frutas y al final no me voy al baño, no me voy bien, no entiendo. Es cuando como mucha grasa, creo que ayer comí a cancha como si no hubiera un mañana. A ver, no se olviden de apagar sus micros cuando luego intervienen. Profesor, buenas noches, soy Germán. Sí, Yo creo que una desventaja que podría darse una encuesta en su país, como dicen, ahora en estos tiempos, uno, que el riesgo de poder contagiarte de COVID, ¿no? claro. Y eso es lo primero, para uno como encuestador. Y para el encuestado es tener esta confianza en saber quién eres, porque ahora estás con una mascarilla y me dice quién eres tú, pues tú me preguntas mi nombre porque quiero saber esto, ¿no? Claro. Una ventaja puede ser esa, ¿no? Que no esté bien implementado, ¿no? Como un carnet, como un polo, como un logotipo, ¿no? Pues, tal vez, no sé, pues el proyecto ya Ujú, realizar. No, esa falta de capacitación creo que es más de las desventajas que se podría dar en una encuesta al aire libre, ¿no? Pero, claro. Ajá, muchas gracias, Elías. ¿Alguien más? ¿Alguna desventaja más? Profesor, disculpe, buenas noches. Juan Chipana. Bueno, yo creo que una desventaja sería bueno, a veces cuando están encuestando, por la rapidez, porque ya no quiere estar llenando la encuesta, te dice cualquier alternativa o Ujú, puede responder de manera errada, ¿no? exacto. La Ese es, alternativa. sí, continúa. Y bueno, en ventajas, bueno, bueno, cierta estadística, por ejemplo, si quieres ver quién es el líder en el mercado, en cierto rubro, entonces te da cierta información, ¿no? Al Ujú, final, bueno, corroborando todas las encuestas, a todas las personas siempre marca una tendencia, digamos, quién es la empresa que está liderando tal vez el mercado. claro. Ujú, Y o sea, la encuesta sí tiene sus ventajas y desventajas, pues, definitivamente. claro, Da buena claro. información y también de repente por la rapidez no tenemos la información que necesitamos. Sí, es por eso que ustedes van a ver que es necesario probar en una encuesta y ver más o menos el tiempo que toma encuestarlos.
Ok, entonces ustedes pueden a la hora de presentarse, ¿no? Dicen, esta encuesta le durará unos 5 minutos, 10 minutos, para que el encuestado tome la decisión de responder o no, porque a veces te puede decir, no, ¿sabe qué? Estoy apurado, estoy yéndome, etcétera. O te dice, ah, ya, ok, muy bien, porque ya conoce más o menos el tiempo que le va a tomar responder esa encuesta. ¿Ok? Lo mismo sucede no solamente en presencial, sino también en virtual, ¿no? A veces te dicen, responda la siguiente encuesta y te viene con una tanda de 40, 50 preguntas que estás ahí, que respondes y respondes, hasta que llegas a un momento que a veces dices, ya no, ¿no? Porque tienes otras cosas que hacer, ¿no? Entonces, también sucede eso en virtual, pero es una de las buenas razones. Y también otra desventaja que es importante, que quizás no lo habían considerado, es el costo, ¿no? Porque tengo que salir a tener o sea, copiar las encuestas, el tiempo que me demora hacer la encuesta, y y ese es dinero, ¿no? Trasladarme, ¿ok? Entonces, también una desventaja de la encuesta personal es el tema de tiempo e inversión. Gracias a todos por participar. Veamos. Entonces, la encuesta personal se realiza por un encuestador, por una persona, ¿ok? El cual generalmente facilita la aplicación de cuestionarios complejos, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes reciben al encuestador del INEI, no hace una encuesta de 10 preguntas, sino hace toda una batería de preguntas en diferentes aspectos, ¿no? Si es, por ejemplo, el tema de la encuesta nacional de hogares, el ENAHO, pues te pregunta acerca de los artefactos que tienes, los acabados que tienes en el hogar, cuántas personas viven en el hogar, cuántas familias viven en el hogar, ¿no? Porque no necesariamente cuando uno va a un hogar existe una sola familia, puede ser que esté varias familias en la misma casa física, ¿no? Eh, qué consumen, qué no consumen, entonces todo es toda una batería de cuestionarios. Entonces generalmente no son cuestionarios tan cortos o tan simples, sino bastante complejos. Generalmente evita la influencia de terceros, ¿no? Porque a veces cuando son cuestionarios en línea estás acompañado con alguien y de repente te puede influenciar a la hora de responder, ¿no? Permite aplicar encuestas a personas de diferentes niveles educativos, ¿ok? No necesariamente cuando estás a encuesta personal, como les digo a ustedes, se puede encontrar con personas dentro de la edad que ustedes están digamos, segmentando, pero el nivel educativo que tenga de repente no lo es. Entonces, ahí tiene que ver bastante el tema de las aclaraciones, ¿no? Muchas veces no comprenden algunos términos y hay que aclarar para que puedan responder adecuadamente las preguntas que se están realizando. Se puede utilizar material complementario. No sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo, le dice, por ejemplo, ¿qué logo le impresiona más? Entonces le saca pequeña cartulina, una pequeña impresión donde hay varias impresiones de logos, por ejemplo. Entonces están debidamente señalizadas A, B, C, D. Y entonces le dice que escoja. Entonces dice, ya, el logo B. Ok, ustedes ponen como respuesta en la encuesta B, pero es una ayuda visual, ¿no? Que le permite, que no está impreso en la encuesta, pero sí que le permite al encuestador, pues, que la persona encuestada tenga algo bastante claro de lo que se le está preguntando, en este caso, del logo, y que puede estar impreso a colores. De repente también le puedes preguntar si están los colores, creen que los colores son los adecuados para el logo, o de repente también tiene un tema de alguna frase que va incorporada. Entonces, todo eso se le puede, a través de un
material complementario, se le puede consultar al encuestado. Fotos, videos, bueno, videos es un poco más complicado, pero sí, tema de tarjetas se puede presentar. En el caso de la encuesta telefónica, bueno, es un encuestador telefónico y seguramente también a ustedes, de repente a ustedes o a sus papás, les han llamado, especialmente cuando tenían teléfonos fijos, se sucedía bastante eso, ¿no? En realidad en Smart son muy pocas las veces que me he topado con eso. Y creo que también no es tan difundido, pero bueno, es un tipo de encuesta, ¿no? Pues nos permite llegar a una población dispersa, ¿no? Porque los números no necesariamente están enfocados en una área geográfica, ¿no? Antes sí, ¿no? Hace años, bastantes años atrás, un código, por ejemplo, un código 97 correspondía a Chiclayo, y solamente Chiclayo tenía ese código, ¿no? Código 94 lo tenía Trujillo, por ejemplo, la Libertad. Entonces uno podía ubicarlos fácilmente por el código, pero ahora ya no. En tema telefónico, generalmente el tiempo es importante, por eso que debe ser corto y sencillo. ¿Ok? También se puede monitorear a los encuestadores, ¿no? Si están ellos llamando por las encuestas, pues están generando llamadas para tomar encuestas. Y ahí no se puede emplear pues el material complementario, ¿no? Es quizás una de las desventajas que tiene la encuesta telefónica. A ver, en la encuesta personal y la encuesta telefónica, ¿cuál de ustedes estarían dispuestos a hacerla, por ejemplo, dentro de su investigación? Si es que no tuviéramos internet. ¿Qué opinan? Hemos visto que es mucho más fácil, ¿no? La encuesta telefónica, pero podría adaptarse al tema que están desarrollando ustedes, a la investigación que están desarrollando ustedes. Yo creo que presencial, profesor. Entre Para en mí, ese para caso, justamente mi proyecto, presencial. sí, ¿no? Yo creo que se gana mucho más en presencial. Pero bueno, como dicen, todo tiene algo a favor y algo en contra. Es inherente, ¿no?, a las cosas. Veamos la siguiente tipo de encuesta. Encuesta por internet, lo que hoy en día está bastante difundido, ¿no? Lo que encontramos en cada momento en nuestro correo electrónico, ¿no? El encuestador recibe un enlace para completar una encuesta. Se pueden modificar las encuestas aleatoriamente de acuerdo al encuestado. O sea, podemos tener varios tipos de encuestas dependiendo a quién está dirigida la encuesta. Se pueden utilizar elementos visuales, ¿no? Pueden haber diferentes cuestionarios para diferentes grupos poblacionales, ¿no? También permite que el encuestado responda en el momento que tenga tiempo, ¿no?, en el momento que le convenga, ¿no? No necesariamente lo tienes que hacer apenas recibe el link de encuesta. Por ejemplo, yo cuando veo estos, voy respondiendo de repente en las noches que entro a mi correo a revisar. Entonces, a pesar de que lo he visto en la mañana, no lo respondo y más bien lo dejo en la noche para poder hacer la encuesta. Es necesario enviar el enlace a mucha gente para obtener una cantidad representativa de encuestas que tengan respuesta, ¿no? Ese también es un tema, ¿no? A veces mandamos 100, pero de los 100 de repente solamente 10 o 15 nos responden, los demás no. Entonces, también eso sería una desventaja, ¿no? No tenemos la seguridad de que nos puedan responder. Pero es mucho más fácil, ¿no? Ustedes sí han hecho seguramente más de una vez encuestas por internet. ¿Qué dices, Mamani? Elías, ¿has hecho encuestas por internet? ¿Formularios?
Sí, profesor, sí he usado formularios de internet, más que todo con Google Forms. Ajá, Y bueno, es bien práctico, ¿no? El tema es es que, práctico. como usted dice, ¿no? De un inicio, de cómo saber estructurar correctamente una encuesta, ¿no? Más Ujú, que todo con las preguntas cerradas y, bueno, abiertas, ¿no? En ese caso, no las cerradas, que son las más ajá. complicadas, ¿no? Pero sí, siéndose utilizado, profesor, en internet. Y el resultado que has obtenido se ha ajustado a la realidad. O sea, lo que al final encontraste como conclusión de toda esa encuesta está bien, es representativa de la realidad de los encuestados, o de repente por ahí ha habido algún sesgo. Llegó esta es una conclusión y cuando tú miras el segmento, dice, ellos no piensan así, por decir una cosa, ¿no? Bueno, sí, en realidad sí llegamos a verificar que en su mayoría hablaban a verdad, ¿no? Ajá, Claro, hay un cierto tramo en las encuestas que eran como 20 preguntas que se tiran para atrás, ¿no? Pero ya ha generado un patrón, ¿no? Un patrón. Lo que pasa es, claro, claro, es que a veces ya uno se cansa de, no sé, no sé, pues te gusta, no sé, los postres, ya, ¿qué postre te gusta? O cosas así, ¿no? Cosas que ya ajá, uno lo cansa. Entonces a claro. veces, claro, pero sí, en líneas generales sí notamos de que sí había una verdadera respuesta, ¿no? Claro que Ujú, también claro, es que como en todo encuesta, no sea físico o virtual, siempre hay un margen de error que es esa mentira que todo encuestador, bueno, perdón, que todo encuestado encuestado. suele Ujú, caer, ajá, por la misma sí, cansancio sí, de sí. la misma encuesta. Así es, Elías, tienes toda la razón. Continuamos. Ahora, hay tipos de preguntas, ¿no? Y tipos estándar de respuestas. ¿Cómo debemos nosotros formular las respuestas? En el tipo de preguntas tenemos las preguntas abiertas, las conocidas preguntas abiertas, las preguntas cerradas. Dentro de preguntas cerradas tenemos las dicotómicas, las de opciones múltiples, la respuesta múltiple, la respuesta sugerida. Hay preguntas mixtas, filtro y de control. ¿Ok? La de preguntas abiertas es riquísima en información, pero es difícil de procesar, ¿no? Pues tengo que leer a una, agruparlas, ponerle rótulos para poder luego procesarlas, que generalmente lo hacemos a través de algún tipo de programa, ¿no? Porque generalmente el programa no te va a, digamos, a analizar las respuestas, que pueden ser múltiples, pueden ser, digamos, utilizando diferentes tipos de palabras, pero muchas veces dicen lo mismo. Entonces, en realidad toma tiempo en analizar todas esas respuestas a esas preguntas abiertas. ¿Ok? Eh, Generalmente, cuando tú hablas de preguntas abiertas, tú quieres saber un poco de la percepción que tiene ese cliente acerca de alguna, digamos, situación que ustedes están planteando. Como les digo, es riquísima en información, pero bien difícil, toma tiempo procesarlo. Las cerradas es mucho más fácil porque ya tenemos digamos, cierto margen en el cual ellos deben responder y generalmente no se puede, la podemos cuantificar. ¿Ok? Por ejemplo, clásicas preguntas cerradas, por ejemplo, ¿cuál es su edad? Lo podemos dar por rangos, de manera que sea mucho más fácil para el cliente, para el encuestado poder responder sin mayor, a veces, viene el tema de la edad, está muchas veces unido a un tema de no ser tan explícito en eso porque tiene ciertas reservas esta persona, ¿no? Generalmente, como le digo, son información cuantificable, facilitan las respuestas, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué edad tiene usted? Y le ponemos un rango y fácilmente puede marcar y podemos luego procesarlo. Las dicotómicas, el mismo nombre lo dice, ¿no? Tiene solamente dos opciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, teléfono inteligente, ¿sí o no? ¿Ok? ¿Qué una pregunta dicotómica podrían ustedes plantear dentro de su cuestionario, por ejemplo? ¿Qué dicen?
piensen ustedes en su producto y digan, ¿qué pregunta dicotómica puedo yo preguntar? Puedo hacer en mi cuestionario que nos lleve a diferentes situaciones, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en este caso, teléfono inteligente. Sí, sí tengo, y eso me va a llevar a un conjunto de preguntas. O si digo no tengo, eso también me va a llevar seguramente a otro conjunto de preguntas. Rebeca, ¿qué pregunta dicotómica podrías hacer dentro de esta encuesta? ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. ¿Cómo estás? A ver, en base a mi proyecto, Sí. ¿sí? ¿Tu proyecto Bueno, cuál es? mi proyecto es un aplicativo, un aplicativo móvil por donde usuarios adquieren servicios de clases de reforzamiento escolares Ah, ya. para sus hijos. Ok, Ajá. sí. Ya. Por ejemplo, ¿qué Entonces, pregunta dicotómica podrías plantear a tu encuestado? la pregunta que tal vez podría hacer, ahorita formulándola de manera rápida, podría ser, ¿no? Si es que la persona que voy a encuestar contrata o adquiere servicios de clases particulares, ¿no? ¿Usted adquiere Claro. servicios de clases particulares, sí o no? ¿Sí o no? Podría ser eso. Exacto. Ajá. Ajá. Sí, y eso te va a llevar, si te responde sí, seguramente que va a hacer algunas preguntas referidas a eso, y si te pregunta no, de repente le vas a decir, puedes preguntar, ¿no? ¿Por qué Claro. por qué no toma ¿no? De repente, faltaba una pregunta anterior, si tiene o no tiene, si son clases particulares es para nivel superior, nivel escolar, Nivel escolar. entonces de repente no tiene Ajá. hijos, ¿no? Entonces Exacto. definitivamente no lo O toma, si ¿no? Entonces, pone sí, tal vez podría ser, ¿no? ¿Cuál es el precio o el monto que suele pagar? ajá, Pues, ¿no? claro, sí. De por sí ya cae, por sí solo cae otras preguntas, ¿no? Que son coherentes con la respuesta que se ha dado. Exacto. Gracias. Ok, profesor. Las opciones cerradas, pero de múltiple opción, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿con qué frecuencia recibe mensajes de WhatsApp? Nunca, menos de 10 veces al día, entre 10 y 30 veces al día, más de 30 veces al día, ¿no? Entonces, también es una pregunta cerrada porque está circunscrita a un conjunto de respuestas. ¿Ok? En el caso de las clases particulares, ¿no? Podríamos también, por ejemplo, podríamos preguntarnos si seguramente que ellos ya están recibiendo. No es que recién yo le pregunto y recién se le ocurre recibir clases particulares para sus hijos. Seguramente que ya está recibiendo. Ahora podríamos decirle dentro de qué rango de precios está pagando, por ejemplo, el servicio de asesoría para sus hijos, ¿no? Clases particulares. Entonces podríamos estar también dentro de un rango, ¿no? De opciones múltiples para una pregunta cerrada. También tenemos, ¿no? La pregunta cerrada también de respuesta múltiple, ¿no? Por ejemplo, indique qué aspectos son importantes para usted cuando compra un teléfono inteligente. Y yo puedo marcar más de una respuesta, ¿no? De repente digo, ¿sabes qué? Con un teléfono inteligente, pues para mí lo importante es la memoria y la resolución de cámara. De repente yo estoy en el segmento A, donde el precio para mí no es tan importante, sino lo que me interesa es que tenga una buena resolución de cámara porque yo viajo bastante, salgo de los fines de semana y quiero tomar una buena foto, y memoria porque me permite a mí almacenar una gran cantidad de fotos. Para otra persona de repente es el peso, porque lo lleva en el bolsillo y no le conviene tener un producto ahí bastante pesadito. O alguna persona que no tiene los recursos, pues seguramente va a incidir en el tema del precio. Son preguntas cerradas con múltiples respuestas. Yo puedo dar más de una respuesta. ¿Ok? A ver, ¿alguno de ustedes
¿Se le ocurre alguna pregunta así con múltiples respuestas para efecto de su trabajo? ¿Qué dices, Frecia? ¿Cuál es tu idea? Tu idea del producto o servicio? Marcelo. Marcelo. Pablo César Mori. Profesor, disculpe, ¿podría ser también esto la frecuencia en que lo consume? Por ejemplo, ¿Cómo así? podría ser, por ejemplo, en mi caso, ¿no? De mi proyecto, Sí, Rebeca, dile. que cada cuánto tiempo esto el padre realiza o adquiere estos servicios, ¿no? De clases de reforzamiento. ¿Eso podría ser una respuesta múltiple? Por ejemplo, eventualmente, una vez al mes, cada 15 días. ¿Podría ser eso, profesor? Bueno, cuando son respuestas cerradas, perdón, preguntas cerradas de respuesta múltiple, cada respuesta es, digamos, como dice acá, es excluyente, ¿no? O sea, no tiene que ver una con la otra. Entonces, debería ser sobre todo sobre temas diferentes. ¿Cómo dijiste la pregunta? A ver si podemos nosotros encaminarla con respecto al precio, La ¿no? frecuencia, Frecuencia. claro, uno fue el precio y el otro es la frecuencia, ¿no? Que consume esto o que adquiere estos servicios. Ya. Acuérdate que en este caso yo puedo responder más de una. Generalmente está dirigida a que me respondan varias, tener varias respuestas, porque si no estaría quizás dentro de lo que es opciones múltiples, pero de opción múltiple, o sea, una respuesta a la vez, ¿ok? Son mutuamente excluyentes. Aquí, en cambio, yo puedo tener respuesta de uno o más aspectos, ¿no? Relacionados al, digamos, producto o servicio que yo estoy consultando. ¿no? Entonces, en ese caso podría poner esto, ¿qué es lo que usted valora más del profesor, ¿no? Podría Claro. ser esto, metodología que aplica, esto, la empatía que tiene con el alumno o con el escolar, ¿no? Esos tipos de opciones, ¿cierto? Sí, Que no sí, son así similares. es. Exactamente. Y que de alguna manera te dan, es mucho más rica que la anterior, ¿no? Porque en una sola pregunta tú puedes tener varios factores, ¿no? Que tú estás recogiendo de esa persona que estás encuestando, ¿no? Así es, Rebeca. Gracias. Tenemos también las preguntas cerradas, pero de respuesta sugerida, ¿ok? Donde, por ejemplo, dice, indique las redes sociales que utilizan. Entonces, ustedes les sugieren estas 4, por ejemplo. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Entonces, para que ellos puedan responder en base a esta, digamos, a esta presentación, ¿no? De estas respuestas sugeridas. ¿Ok? Por ejemplo, puede ser si ustedes están analizando un producto, ¿dónde lo compra? Ustedes ponen Saga Falabella, Replay o algún otra empresa así de venta de artículos, por ejemplo, eléctricos, ¿ok? Entonces, ¿ya les sugieren ustedes alguna respuesta?
para que sea mucho más fácil. Por ejemplo, ¿están interesados ustedes en conocer cuál es su competencia directa? Por ejemplo, conocer con quién ustedes se van a enfrentar. En este caso, ustedes pueden utilizar esta información para saber en dónde van a ustedes aplicar mayor énfasis en sus, digamos, estrategias de marketing, ¿no? A través del Instagram, a través de Facebook, a través de Twitter, ¿ok? Eso donde me podría a mí, de alguna manera, ayudar a focalizar mi estrategia de marketing. En el caso de ustedes, ¿qué podría hacer? ¿Cómo podría ser una pregunta con respuesta sugerida? ¿Qué dicen? Geraldine, ¿qué dices? ¿Qué podría ser para tu proyecto? Pregunta cerrada con respuesta sugerida. Profesor, disculpe. ¿Sí? Sí, Un dime. ejemplo, Omar, un ejemplo de pregunta cerrada con respuesta sugerida puede ser, de repente, ¿no? Estoy trabajando en un proyecto digital y le quiero saber esa respuesta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué medio de pago es más utilizado por usted, ¿no? Y en las opciones, digamos, sugiero Mastercard, por ejemplo, Visa, o quizás otro tipo de pago como la tarjeta o PayPal, Yape o efectivo, ¿no? Etcétera. Así es. Perfecto, perfecto tu ejemplo, Guiomar. Exactamente. Yo puedo utilizar para tarjetas de crédito, ¿no? Puedo decir monederos electrónicos, ¿no? Aplicativos de pago, como lo mencionó su compañero. Es una pregunta cerrada con respuestas sugeridas. Preguntas mixtas, ¿no? Brindan un conjunto de alternativas excluyentes. Por ejemplo, indique qué tipo de accesorios ha adquirido para su celular, teléfono celular. Audífonos, smartwatch, fundas. Por ejemplo, otros pueden ser los protectores de pantalla. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, podemos conocer cuál es el que ha adquirido, ¿no? ¿Qué tipo de accesorio ha adquirido? Generalmente se considera una respuesta, ¿no? Porque dice últimamente. Preguntas filtros también se utiliza bastante, ¿no? Cuando uno quiere confirmar, ¿no? Algunas respuestas importantes que el cliente ha dado respuesta anteriormente, ¿no? Muchas veces nos preguntan en las primeras opciones, ¿no? En las primeras preguntas nos dicen acerca, por ejemplo, de la utilización del celular Smart, ¿ok? Y de repente nos están preguntando de alguna marca. Pero entonces después, en una pregunta posterior, nosotros hacemos una pregunta, la misma pregunta, pero en otras palabras. Si me responde igual, significa que ha estado una respuesta adecuada, coherente. Pero si la respuesta es diferente, entonces ahí podemos dudar acerca de cuál es la respuesta verdadera. Entonces, por eso que las preguntas filtros en ciertas encuestas se utiliza bastante, especialmente por ejemplo, en encuestas no tanto de negocios, pero sí en encuestas psicológicas, ¿no? Donde en la pregunta 5 te preguntan algo digamos, de tus habilidades y luego en preguntas posteriores te hacen una situación donde involucra, claro, confirmar si tú responderías de igual manera como te han planteado anteriormente, ¿no? En este caso, por ejemplo, indique el sistema operativo de su teléfono inteligente, Android, iOS, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nos está haciendo es poder irnos a diferentes opciones, ¿ok? Android o iOS nos iba a llevar a preguntas diferentes de analizar. Preguntas de control, ¿no? Las que nos permiten, de alguna manera, ver la frecuencia
de aplicaciones, por ejemplo, y se indique si utiliza las siguientes aplicaciones: WhatsApp, TikTok, YouTube, Facebook. Entonces, después nos pregunta la frecuencia. WhatsApp, si utilizamos WhatsApp, nunca, poco, siempre. Si utilizamos TikTok, nunca, poco, siempre. YouTube, nunca, poco, siempre. Y si ponemos nunca, 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 pues nunca hemos utilizado, en realidad no hemos utilizado redes sociales. Una vez que ya tengo los tipos de preguntas, ahora tengo que ver los tipos de escala o tipos de respuesta. ¿Ok? Y en tipos de respuesta tenemos estos 5 grupos: nominal, ordinal, de intervalo, de ratio y de suma constante. O sea, esta primera etapa son qué tipos de preguntas puedo hacer. Y en esta etapa es cómo puedo presentar las respuestas. ¿Ok? Nominal, por ejemplo, nos dice si consume alimentos orgánicos, sí o no. Entonces, nos da simplemente 2 respuestas, ¿ok?, para nuestra pregunta. ¿Ok? Entonces, son 2 categorías diferentes. Nos lleva, si consume alimentos orgánicos, nos va a llevar a un conjunto de preguntas. Si no consumimos alimentos orgánicos, nos va a llevar a otro grupo de preguntas. ¿Ok? Ordinal, de manera que yo puedo presentar al encuestado de alguna manera sus preferencias. Por ejemplo, dice, ordene los siguientes criterios para seleccionar un teléfono inteligente, indicando primero los que considere más relevantes. ¿Ok? Entonces, de alguna manera yo voy a ordenar este conjunto de aspectos que yo tomo en cuenta a la hora de comprar un teléfono smart. Entonces yo pongo, por ejemplo, acá memoria, importante, 1, resolución de la cámara 2, peso 3 y precio 4. Otro va a responder, el precio es 4 porque él es para el precio es 1 porque para él es muy importante el precio. De repente la memoria es 2, resolución de cámara 3 y el peso es 4. ¿Ok? Entonces, de alguna manera estamos ordenando las preferencias que tiene ese cliente al comprar un teléfono celular. Escala de intervalo, ¿no? Cuando de alguna manera nosotros podemos valorar algún aspecto de un producto o servicio. Por ejemplo, dice, valore las siguientes redes sociales según su preferencia. 1, no me gusta. 5, me gusta, me encanta. ¿No? Es una escala de Likert. ¿Ok? Por ejemplo, en Instagram puedo yo valorar entre no me gusta y me encanta cada una de estas redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Y eso me permite pues también tener una mayor certeza de cuánto utiliza el producto, en este caso el aplicativo. También tenemos las escalas de ratio. Por ejemplo, en este caso, ¿cuántos años hace que terminó el colegio? Es una pregunta interesante, porque indirectamente le estamos preguntando, ¿no?, en forma aproximada la edad, sin llegar a preguntarle la edad, porque como hemos comentado, a veces preguntar la edad a una persona se le hace un poco complicado responder. No quiere dar a conocer directamente su edad. Pero si yo le pregunto, ¿hace cuántos años terminó el colegio? Y me dice hace 15 años, entonces les digo, edad promedio que se termina un colegio, 16 años. 16 más 15, 31. Aproximadamente está en los 30, 31 años de edad. ¿Ok? Entonces, hay formas de saber la edad de una persona sin preguntarle directamente su edad. ¿Ok? Por eso que me pareció interesante esa pregunta. Escala de suma constante. No lo he visto tanto, pero sí está, digamos, en las bibliografías nos indican de que es también utilizado en encuestas. En este caso se le da 100 puntos al cliente, al usuario, para que reparta a través de las siguientes opciones, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que me está diciendo es el orden de importancia que tiene este aspecto.
Por ejemplo, decimos resolución de la cámara, peso, memoria y precio. Entonces, a la resolución de la cámara le pongo 40 puntos. Al peso le pongo 10, van 50. A la memoria le pongo 30 puntos, van 80. Y al precio 20. La suma de todos los pesos, de todas las asignaciones de puntos suman 100. Pero a la vez me está diciendo, pues, qué tan importante es la resolución de la cámara para él, ¿no? Y cuál es el siguiente y además qué tan importante es. ¿Okay? Entonces nos da un poco sus preferencias y el orden de importancia que tiene cada uno de esos aspectos. 7 consejos para las encuestas. ¿Ok? Vamos a ampliar acá. Hay que hacer una buena introducción en la encuesta. O sea, en la parte superior, presentarnos y cuál es el objetivo de la encuesta. Segundo, deben leer ustedes como si fuera el encuestado. Háganse cuenta que ustedes se van a encuestar y comiencen a responder a ver si tiene sentido cada una de las preguntas. Si las respuestas si cada pregunta tiene las respuestas adecuadas. De repente falta una respuesta, de repente debí colocar otras, porque he puesto 4 opciones y ninguna se acerca a mi respuesta. Entonces tengo que incluir una nueva respuesta para que sea válida esa pregunta. Comprueba tus opciones de respuesta 2 veces, o sea, verificar si están bien, si la respuesta está bien dada. Revisa tu ortografía, eso es importante. No pueden ustedes tener una encuesta con fallas ortográficas. Revisa la extensión y duración de tu encuesta. Eso es lo que decíamos al inicio de la sesión. Hay que nosotros nos aplicamos la encuesta y vemos cuánto tiempo demoramos en responderla. Ese es el tiempo promedio que nos vamos a colocar dentro del encabezado, de la introducción, indicando al encuestado, por favor, esta encuesta va a durar alrededor de 10 minutos. Entonces ya el encuestado tiene una idea del tiempo que le va a tomar y si tiene ese tiempo o no para responder tu encuesta. Prueba que las lógicas funcionan. Si pongo sí, un conjunto de preguntas. Si pongo no, otro conjunto de preguntas. ¿Ok? Porque a veces hacemos preguntas sí o no, pero igual continuamos haciendo las mismas preguntas para sí o para no. Entonces, ¿de qué me sirvió, digamos así, categorizarlos, ¿no? En 2 aspectos. Si luego voy a continuar haciendo las mismas preguntas para ambos casos. No tiene mucho sentido. ¿No? Por ejemplo, cuando dicen, ¿usted come carne? ¿Usted es vegetariano? Sí. ¿Y cada cuánto compra carne? No tiene sentido. Pues si me dice que si es vegetariano, seguramente que no va a comprar carne. Entonces, siempre hay que probar la lógica, ¿no? Como la secuencia de las preguntas, si están, después de esa pregunta, si están bien hechas. Y generalmente, pues al final, una vez que ya está todo probado, distribuirlas por email. ¿Ok? Son los 7 consejos para hacer encuestas bastante efectivas. Lo que tienen que hacer ustedes ahora en conjunto y en grupo es preparar una encuesta. ¿Ok? En este caso, para validarlo, pueden tomarlo 2 insights que han encontrado en su investigación exploratoria. ¿Ok? Y luego plantear cuando menos una pregunta de cada tipo de las preguntas vistas y cuanto menos una de cada escala. Entonces ahí tenemos alrededor de, escalas son 3 y preguntas son 5, más o menos como 15 preguntas. Traten de hacerlo, porque les va a servir cuando ustedes planteen estas necesidades de información. ¿Ok? ¿Qué es lo que necesito saber? ¿Qué preguntas debo hacer? O sea, traten ustedes de pensar con esa lógica. ¿Qué necesito saber? Por lo tanto, ¿qué preguntas debo hacer? No es totalmente necesario aplicar este tipo de respuestas, ¿no? Que es de Likner. En este caso lo están haciendo para el tema de calidad. Pero ustedes deben aplicar
como está digamos, planteada, ¿no? Utilizar por lo menos, ¿no? Una pregunta de cada tipo y por lo menos una de cada escala. Que sería lo más recomendable para que ustedes puedan aplicar cada una de las opciones que tenemos al hacer una encuesta. Es que he tratado de un poco de avanzar rápido porque tenemos que hablar de un tema importante, ¿ok? Que no quiero dejar de pasar. Tengo 27 minutos más, ¿ok? Bueno, deben hacer su actividad virtual, ¿no? Como siempre. Acuérdense que la actividad virtual se presenta como máximo la próxima semana antes del día de clase. O sea, estamos hablando del lunes, hasta el domingo tienen para resolverlo. Ya vimos este aspecto y quiero hablar acerca del trabajo final del curso, porque ya nos estamos ya al término del curso. Estamos comenzando la semana 11, prácticamente recuperamos la semana 12 y ya nos quedan prácticamente cuatro semanas. El trabajo final se va a evaluar en la semana 17 y 18, ¿no? Pero eso va a depender mucho también de cómo vayan avanzando ustedes con su trabajo final. El trabajo final es prácticamente la recopilación de todo lo que han hecho en el curso, ¿ok? Y esto está en su rúbrica de evaluación final. Les he tratado de sacar un resumen de todo, ¿ok? La evaluación va presentada por grupos, ya hemos estado trabajando por grupos, ¿no? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué va a tratar? Sobre los trabajos presentados. O sea que si ustedes han ido avanzando sus trabajos de cada vez que se ha hecho sus actividades virtuales y los trabajos en clase, de eso va a estar versado el trabajo final. Acuérdense que siempre debemos tener la costumbre de ir archivando nuestros trabajos, ¿no? No es simplemente hacerlo, sino archivarlo. Una vez que ya lo hice, lo copio, lo archivo digitalmente o lo archivo físicamente, pero hay que archivarlos, ¿ok? Son todos los trabajos presentados en evaluaciones continuas y en los trabajos de clase, ¿no? El grupo debe presentar los detalles de su investigación, de sus tres tipos de investigación, la documental, la exploratoria y la concluyente. Hay algunos grupos que cambiaron de tema, ¿ok? Entonces van a tener que completar la investigación que, digamos así, hicieron sobre un tema y que luego han redireccionado su tema hacia otra área, ¿ok? Entonces, tenemos que tener esos tres aspectos: documental, exploratoria y concluyente. Deben presentar un video como trabajo final, donde ustedes van a exponer todo lo que han investigado. O sea, es prácticamente en 8 minutos hablar de todos los aspectos que ustedes han investigado. ¿Okay? Por ejemplo, las técnicas que han aplicado en cada etapa, la etapa documental, exploratoria y concluyente. Deben ustedes explicar, ¿no?, qué buscaban conocer, qué se llegó a descubrir y cómo estos descubrimientos se alimentaron a las siguientes etapas, ¿no? Recuerden que cada vez que ustedes investigan, encuentran una serie de información que les va a servir a ustedes para direccionar la siguiente etapa. Si yo en la documental encontré algún tema que me parece que está relacionado con mi idea, digamos así, de solución de un problema o de una necesidad, eso me llevó luego a explorar para ver si esta teoría, esta documentación se puede aplicar o no a mi segmento objetivo. Comienzo a investigar mi segmento objetivo, ya sea por el tema de, digamos así, focus group,
entrevistas, comienzo a investigar. Y finalmente ya, utilizando al final las investigaciones exploratorias, confirmo ya mi hipótesis y si esta idea resuelve o no resuelve mi problema o la necesidad que me he planteado como hipótesis. Después debo adjuntar evidencias, en lo posible, fotos bueno, acá pide videos, pero a veces el video no se puede realizar, pero sí seguramente que han tenido audios, algunos de sus compañeros en el grupo han subido audios, algunas evidencias, ¿no? Que sí ustedes aplicaron esa técnica o esa herramienta. Y la presentación debe concluir con la explicación del producto. O sea, al final, después de haber terminado de hacer todas las herramientas concluyentes, usted dice, bueno, este es el producto o servicio que he diseñado para poder resolver este problema o esta necesidad, ¿no? Ustedes ya saben que el producto o servicio está cumpliendo con el requisito de que va a resolver el problema o la necesidad de ese cliente. E indica cuál es la técnica con la que reunió más información y por qué. Okay, entonces, en esos 8 minutos debo tener toda esta información. Técnicas aplicadas, qué se quiso conocer y cómo se descubrió, qué evidencias estoy presentando y a qué conclusiones llegó con el producto o servicio, ¿no? Qué técnica me permitió obtener mayor información y por qué. En eso consiste el trabajo. De acuerdo a la rúbrica, tenemos 5 aspectos de evaluación. 1, la identificación del problema y descripción de las dificultades que se manifiesta. Y sustentando afirmaciones con las fuentes consultadas. O sea, cuando ustedes hicieron su investigación documental, seguramente han revisado información acerca de soluciones con respecto a ese problema. Entonces, todas esas investigaciones, esas ideas que han sacado de otras investigaciones, de tesis, de planes de negocio, etcétera, deben nombrarlas, ¿no? Incluirlas en su bibliografía y hacer su cita bibliográfica. En la investigación documental presenta un mapa conceptual resumiendo la investigación, básicamente. En la investigación exploratoria explica claramente las técnicas que aplicó y la forma que procesó la información. En todos ellos hay que sustentar, o sea, hay que tener evidencias de lo que ustedes han hecho. Investigación concluyente describe los detalles de la aplicación de las técnicas, nuevamente, videos, fotos que permitan evidenciar la correcta aplicación, en este caso de las encuestas que ustedes van a hacer, ¿no? Y características del producto. Ya finalmente, ustedes ya una vez que ya tengo toda esa información y he confirmado mi hipótesis, entonces quiere decir que mi producto o servicio que me he planteado sí va a resolver ese problema o esa necesidad. Entonces, yo ya planteo, este es mi producto, explico las características que tiene el producto, sus bondades, su valor, la propuesta de valor que está haciendo ese producto o servicio para el cliente, ¿no? ¿Por qué va a ser importante para él ese producto o servicio? ¿Por qué lo va a necesitar? ¿No? Características valoradas por el cliente, las más valoradas y las menos valoradas. Y en eso consisten los 5 criterios de evaluación del trabajo que ustedes deberían presentar para la semana 17 y 18. ¿Preguntas? Entonces, como digo, el trabajo final prácticamente es un resumen de todo lo que ustedes han hecho, de sus trabajos tanto virtuales como de clase. ¿Ok? Lo que han investigado, ponerlo todo en un documento, ¿no?
la documental, la oratoria y la concluyente, qué han obtenido, qué de las, porque en cada uno de los tipos de investigación tiene diferentes herramientas, cuál aplicaron, qué resultados tuvieron, ¿ok? Un poco detallar todo ese tema. Sean explícitos, no sean muy, digamos así, muy resumidos, ¿no? Sean explícitos a la hora de presentar su trabajo. Detallen los aspectos que hicieron, cómo lo prepararon. Por ejemplo, me gustó bastante los trabajos que presentó Yomar, lo pongo como ejemplo, ¿no? Porque evidencia, por ejemplo, todas las fases que ha realizado para hacer en la utilización de determinadas herramientas, como por ejemplo los procesos de preparación, ¿no? El proceso de aplicación, el proceso de resultados, ¿no? Entonces, fue un buen trabajo realizado por ellos, ¿ok? Entonces, igual, ¿no? Debemos siempre, en los trabajos finales de un curso, debemos siempre sustentarlo, decir por qué lo utilicé, qué resultados obtuve con ese tipo de herramientas, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Solamente, por favor, si pueden ustedes más tardecito ya tener una respuesta acerca de la fecha de recuperación de la clase pasada, para poder comunicarlos a la parte administrativa para que nos den pase. Dime, Elías, ¿no? Sí, profesor, buenas noches. Profesor, por favor, mire, por lo menos el PowerPoint que tenemos, que da esta cierta diapositiva, no tenemos las últimas 5 donde usted muestra Ya. el detalle, Ok, detalle sí. de lo que se Ya, puede evaluar. también les voy a pasar, hay una diapositiva que he creado hace poquito, espérense un ratito, que son, a ver, déjame un segundito. Para que lo vean nomás, pero sí se los voy a pasar. Son ejemplos, ¿no? De preguntas para obtener, por ejemplo, retroalimentación de un producto o servicio. Preguntas preguntas en un estudio de mercado. Preguntas tipo, ¿no? Que pueden aplicar ustedes o a condicionarlos a su producto que están investigando. Preguntas para evaluar un servicio al cliente. Preguntas, por ejemplo de cuestionario para medir la satisfacción del cliente. Preguntas para retener a los clientes. Quiero informarme cómo puedo retenerlos, qué aspectos debo considerar para retener clientes. ¿Ok? Entonces, también se los voy a pasar porque por lo menos les va a servir a ustedes como un orientador de qué preguntas podría hacer. ¿Ok? Y en este momento les paso entonces tanto la diapositiva del día de hoy como el tema de las preguntas modelo, ¿no? ¿Algo más, Elías? Bueno, profesor, sí, justo como le decía a mi compañero al inicio de la clase, que aparecemos con NSP en la evaluación parcial. Sí, ¿no? pues, hablamos por interno. Sí, profesor. Bueno, yo ¿Ya? para concluir, bueno, yo le envío un mensajito allí para solicitud de revisión. Le Ya. ha llegado la notificación y bueno. Ya, Bueno, manda. de todas maneras conversamos porque creo que me faltaba una información para poder verificar. ¿Ok? Y ahí te pregunto. Una vez voy a Profesor, subir. buenas noches. Yo también igual Sí. salgo con un NSP. Ya también he enviado un reclame, pero de todas formas revíselo. Soy el mismo grupo que el compañero Elías. ¿Estás con el mismo, en el mismo grupo están ustedes dos? Sí, profesor. Ya, no es otro caso, sino del mismo grupo. Ya, ok. Profesor, Sí. disculpe, yo soy Jacqueline Arce. También
yo tengo ese mismo problema, me cambié de grupo, y ya hice la solicitud por el EVA y le he juntado la evidencia de que en el grupo donde estoy está incluido mi nombre. Ya, ok. Listo, para yo revisar. Gracias. Ya, ahí está entonces la diapositiva del día de hoy y la diapositiva con las preguntas, yo diría preguntas tipo, ¿no? Que pueden utilizar en su encuesta. Como tienen diferentes áreas de aplicación, busquen ustedes las preguntas de acuerdo a lo que ustedes están investigando, ¿no? Generalmente va a estar preguntas centradas en tema de producto, la introducción de un producto o servicio. Ok, entonces quedamos así. No se olviden de darme respuestas en lo posible el día de hoy para poder programar la clase de recuperación. Jueves o sábado, ¿no? Porque ya martes y miércoles ya están ocupadas y no, además no, ya no entran dentro de las 72 horas que están pidiendo la parte administrativa. ¿Ok? Quedamos así entonces. Cuídense, que les vaya bien, que tengan buena semana. Sí, Profesor, Yomar. disculpe, para terminar. Si no le llegamos a enviar el día de hoy, entonces ya no habría posibilidad para recuperar el día jueves, ¿verdad? Por las 72 horas, ¿verdad? Por las Como usted dice, 72 sábado. horas. Claro, Sí. para que lo tengamos presente todos. Ujú. Listo. Ajá, sí, pues sí, sí. Eso es lo Ya, que pasó perdón. la vez pasada, ¿no? Que me dijeron que Exacto. ya no entraba dentro del grupo de 72 horas, lastimosamente. Ya, ok. Como le digo, al final es bien difícil que todos estemos de acuerdo, ¿no? Tratemos de ser lo más flexibles posibles para por lo menos, si es que no podemos asistir, pues tenemos todavía el video, ¿no? En el peor de los casos. Listo, jóvenes, entonces que les vaya bien, que tengan buena semana. Estamos en contacto. Yo voy a revisar ahora los mensajes que me han enviado los tres, ¿ok? Gracias, que les vaya bien. Buenas Listo, noches. profesor, gracias. Buenas noches.